Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Están bien? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Qué tremendo especial tuvieron los niños rubios, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. Les instamos a que sigan creciendo, no solo espiritualmente, sino talentosamente también. Que Dios los ayude. Amén. Bueno, tenemos una buena presentación esta noche. Vamos a analizar este tema de la noche en relación a los anales del Imperio Romano. Esta es la historia más trágica, digo yo, acerca de los anales del Imperio Romano, porque es la historia de un esclavo que llegó a ser lo máximo en el Imperio Romano, pero cuando se vio frente a frente con Jesús, su vida cambió totalmente en una forma muy negativa. Un hecho que cambiaría su vida totalmente en el área trágica. Pero antes de empezar el tema de esta noche, veamos lo que vamos a presentar mañana. Mañana vamos a presentar estas dos tabletas de piedra en el tema. Estas dos tabletas de piedra fueron escritas con el propósito de guiar al pueblo de Dios, haciéndolos ver los errores que ellos cometían. Se dividen en dos partes. La primera parte es la relación de nosotros hacia Dios y la segunda parte es la relación de nosotros a nuestro ser humano, al prójimo, por decir. Y todos juntos son llamados los 10 mandamientos. De acuerdo a las escrituras, fueron escritas todas con el dedo de Dios. Esta la hemos titulado la historia más trágica. Pero antes de eso, inclinamos el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos estás llevando en un tema un poco delicado, Señor, un poco directo al mismo tiempo. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que tomes nuestras mentes, nuestros corazones y nos indiques, Señor, lo que estamos escuchando para poder nosotros seguir adelante en una forma espiritual. Bendícenos y guíanos, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La historia más trágica es la historia de un esclavo que por su gran valentía llegó a subir en posiciones muy elevadas en el gobierno romano, solamente para caer en el hecho más bajo de la historia. Como soldado fue el mejor. Sus triunfos, todos sus triunfos los acreditaba a el César. Después de una carrera militar exitosa, sus últimos días los vio pasar junto al César. El mismo César le dio la oportunidad de vivir en el palacio real, en compañía de su familia. Fue allí donde conoció a una mujer muy hermosa. Ella, siendo de familia real, era bien conocida. Su nombre, Claudia. Al poco tiempo de conocerse, decidieron casarse. Él, después de varios años de ser casado, decidió dejar su jubilación por un lado, pidiéndole a César que le diera la oportunidad de gobernar. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a dirigir personas. Él era líder de los gobiernos de los soldados romanos, uno de los tremendos líderes destacados. Él estaba acostumbrado, por decir, a la acción, a resolver problemas de gobierno. En otras palabras, le gustaba la política. En un acuerdo con el César lo hizo gobernador de Palestina. En las escrituras se le conoce como Poncio Pilatos. Los libros de la historia dicen que él fue un gobernador déspota, corrupto, y por tradición odiaba a los judíos completamente, por tradición. En ocasiones cuenta la historia que disfrazaba a sus soldados como judíos, mandándolos al templo como feligreses y espías al mismo tiempo. A un momento dado, estos instaban una pelea entre los mismos judíos en el templo. Un día, mientras ellos espiaban en el templo, comenzaron a pelear con los judíos.
llamando inmediatamente a los soldados romanos, los cuales al llegar comenzaron a matar a todo judío que se atravesaba en su paso. Esto usted lo puede leer en el libro de San Lucas capítulo 13 y versículo 1. Así estaba la situación entre los judíos y Pilato, su gobernante, hasta que un día Pilato se encontró con Jesús cara a cara. Tal vez usted se recuerda cuando Jesús fue con sus discípulos al jardín de Getsemaní un jueves por la noche. Esa fue la noche en la cual Cristo sintió la carga de nuestros pecados. Esa fue la noche en la cual Cristo sintió la separación del Padre que el pecado estaba causando. El dolor era tan intenso que dice el apóstol San Lucas que Cristo estaba sudando gotas como gotas de sangre. El ser humano en sufrimiento desea un amigo en el cual apoyar y tener simpatía. Pero ¿qué estaban los discípulos haciendo cuando Jesús más los necesitaba? Durmiendo. Después de que Cristo interrumpió el sueño por tercera vez, los discípulos podían escuchar las voces de los soldados que se acercaban. Al encontrar a Jesús, Judas, quien los guiaba, se acercó a besar a Cristo Jesús en la mejilla. Y en medio de la noche, Jesús fue dirigido hacia su juicio en el Sanedrín. Pero era ilegal, de acuerdo a las leyes judías y romanas, de juzgar a una persona de noche. Era totalmente ilegal, no tenían derecho ni la autoridad de hacerlo. Pero los líderes judíos determinadamente querían eliminar a Jesús de una vez por todas. Y estaban dispuestos a quebrar cualquier ley para lograrlo. Y esa noche, los líderes judíos condenaron a Jesús a la muerte más cruel e infame, la muerte en la cruz. De acuerdo a las leyes de Roma, los judíos no tenían la autoridad de ejercitar sus propios veredictos. Ninguna. Únicamente la autoridad de Roma era aceptada. Y temprano por la mañana, el viernes, el día de la preparación, los judíos llegaron a las puertas del palacio de Poncio Pilato con su prisionero, Cristo Jesús. Era grande la determinación de los judíos, que no les importó mandar un mozo a despertar a Poncio Pilato tan temprano en la mañana. Nada les interesó. Pilato estaba furioso. Su único deseo era cerrar este dilema de una vez por todas e irse a la cama a dormir otra vez. Él odiaba a los judíos. Ahora ellos estaban despertándolo pidiendo justicia. No pudo evitar ver al prisionero cara a cara en su corte terrenal. Mas cuando miró su rostro, el rostro de Cristo Jesús, su ira se fue desapareciendo. Nunca en sus años de soldado y en su vida había visto un rostro tan noble como el que estaba presenciando esa mañana. Nunca. La postura del prisionero era como la de un rey, firme y tierno al mismo tiempo. Pilato comprendió inmediatamente que este hombre no era culpable de los crímenes de los cuales era acusado. En Mateo 27 y 18 leemos que fue la envidia de los judíos que sentían en contra de Jesús la causa de llevarlo prisionero. Y fue en ese juicio en el cual Pilato hizo sus 6 errores fatales. Amigos, esta noche vamos a estudiar cada uno de estos 6 errores que hizo él. Y al repasar cada uno de estos 6 errores, me gustaría que nos preguntáramos a nosotros mismos si acaso hemos cometido esos mismos errores o algunos similares a estos en relación a Jesús. Veamos el primer error de Pilato en Lucas 23, versículos de 1 al 4. Pasaremos la mayor parte de este tema en este libro de San Lucas capítulo 23. Comencemos con el versículo 1 y 2. Levantándose entonces toda la multitud de ellos,
llevarle a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que le da tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Esos cargos no eran legítimos, fueron fabricados por los líderes del Sanedrín. Continuando, dice: entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes: ninguna culpa hallo en este hombre. Las palabras de Pilato no fueron muy bien recibidas por los líderes de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se creían los guardianes de la fe, los que tienen las ordenanzas de Dios, los que se creen elegidos de Dios. Aún así, ellos habían condenado al inocente Hijo de Dios a la muerte más cruel. Pero Pilato dijo: no hallo ninguna culpa en este hombre. Basándose en lo que él había dicho, hubiera puesto en libertad a Cristo inmediatamente. Pero el temor a una revolta lo hizo cambiar de parecer. Y el reporte lo recibiría el César. Pensando él en todo esto, Pilato no quería problemas. Pilato sabía que era lo correcto que tenía que hacer. Cristo tenía que ser puesto en libertad, pero él quería evitar la decisión. Ese fue el primer error de Pilato: evitar la decisión. Tal vez uno de nosotros ha sucedido lo mismo. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos qué es lo correcto en nuestro procedimiento, comprendemos las Escrituras, tenemos la prueba en nuestras manos para elegir a Cristo, pero evitamos hacer la decisión. Porque sabemos que hay un precio muy personal que pagar. Algo nos costará hacer la decisión y por lo tanto evitamos hacerla. Evitó hacer la decisión. Pero recuerde esto, amigo: no podemos evitar hacer la decisión en relación a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la ocasión se volverá a presentar nuevamente. Se le presentó a Pilato más después. Los gritos en la calle y la marcha de los soldados no lo dejaban descansar. Lucas 23, 5 y 7 nos dice: mas ellos insistían, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo de Galilea, preguntó si Jesucristo era de Galilea. Y como entendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió inmediatamente a Herodes, el cual también estaba en Jerusalén en aquellos días. Pilato, llamando al capitán, le dijo: llévenlo a la corte de Herodes. Este no es de mi jurisdicción. Pilato, levantándose de su trono judicial, se retira a su recámara. Evitó hacer la decisión. Tiempo después, los sirvientes tocaron a su puerta de nuevo y tuvo que salir nuevamente a ver a Jesús. Lo que pasó fue que Herodes quería un milagro de Jesús, pero Jesús rehusó hacer el milagro. En sí, Jesús ni le dirigió la palabra a Herodes. Cuando Jesús supo que Herodes había rechazado el testimonio de Juan el Bautista, Jesús no quería nada con Herodes, completamente. Amigos, recordemos que no podemos evitar la decisión en cuanto a Cristo. Ya sea o lo aceptamos o lo rechazamos, pero no podemos evitar hacer una decisión. Pilato sabía su obligación de dejar en libertad a Cristo. Ya lo había declarado inocente, totalmente. Pero vaciló en hacer lo correcto. Vaciló en tomar el paso decisivo. ¿Ha vacilado usted en su vida alguna vez en relación a Cristo Jesús? Sabiendo lo correcto en hacer, tal vez pensó en esperar unos días y decir: no, mejor me espero la semana que entra. Tal vez si me espero una semana todo será más fácil hacerlo. Los judíos
vieron cómo Pilato vaciló en hacer lo correcto y lo presionaron aún más para salirse con su deseo. Pilato vaciló, titubeó. Escuche bien, mientras más vacilamos en hacer lo correcto por Jesús, más difícil será después hacerlo. En su vacilar, él estaba condenando a Cristo frente a los judíos. Él sabía que tenía que hacer algo. Finalmente, la turba lo obligó a hacer algo. Fue aquí que Pilato cometió su tercer error. Lucas 13:15 dice: entonces Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes y los magistrados y el pueblo, les dijo: me habéis presentado a este por hombre que desvía el pueblo, y he aquí, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Nuevamente Pilato dijo: no hay culpa en este hombre, tampoco Herodes. ¿Qué le quedaba a Pilato por hacer? Dejarlo en libertad. Eso era lo que tenía que hacer. Versículo 16 dice: le soltaré pues castigado. En otras palabras dice: lo torturaré, después lo pondré en libertad. El tercer error de Pilato: se comprometió con la turba. Permítame preguntar, ¿nos hemos comprometido nosotros a la vez con el mundo? Sabiendo la verdad, ¿nos hemos comprometido de una manera u otra con las Escrituras? ¿Por conveniencia propia o por conveniencia personal? Muchos cristianos en ocasiones de conveniencia personal se comprometen con el mundo, ya sea para evitar un conflicto o por conseguir un pronto arreglo. Tal vez en nuestra vida cristiana, por seguir a otro estilo de vivir, nos comprometemos. A veces comprometemos nuestro tiempo personal con Cristo Jesús. Pero recuerde estas palabras, amigos: al hacerlo una vez, es más fácil hacerlo otra vez. Y cuando lo hace otra vez, es más fácil hacerlo otra vez. ¿Ha visto usted un látigo romano? Me refiero al que se usa en los tiempos de Cristo, al que se usaba en los tiempos de Cristo. El ser azotado con este látigo era el castigo más temido en el Imperio Romano. El látigo romano se componía de una asa de aproximadamente 12 pulgadas, algo así, 12 pulgadas de largo. De esa asa salían 8 o más de 8 pequeños lienzos de piel, de cuero. En la punta de cada lienzo se tejían pedazos de vidrio o metal filoso, pequeñas piedras puntiagudas. A veces ponían huesos destrozados y quebrados porque estaban muy filosos. Algo así como este estilo. El prisionero era desnudado hasta la cintura. Le ataban las manos a un poste y llamaban al soldado más fuerte y musculoso de la legión para llevar a cabo este castigo. Los prisioneros más débiles morían al pasar por esta clase de torturación. Pilato esperaba que esto pasara. Esperaba también que tal vez los corazones de los judíos se iban a ablandar al observar la tortura que estaba Cristo recibiendo. Y por simpatía después dice: lo voy a poner en libertad. La profecía se tenía que cumplir. El soldado, al ver la señal del capitán, comenzó a azotar a Jesús una y otra vez y otra vez. Me imagino que cada vez que el látigo regresaba a la espalda de Jesús, la sangre comenzaba a brotar a causa de las grietas que se formaban en su piel. Los latigazos resonaban en la espalda de Cristo Jesús. Cuando la cuenta llegó a 39 latigazos, probablemente la señal del capitán lo detuvo. El soldado no cumplió con su cometido, falló en matar a Cristo Jesús.
Pilato exclamó: lo pondré en libertad. No, Señor, dijeron los judíos. Ellos vieron cómo Pilato se comprometió en la justicia. No dejarían que lo soltara en libertad al prisionero, y le dijeron: Pilato, si tú pones en libertad a este hombre, no eres fiel al César. Primero dijiste que era inocente, mas tú mismo lo mandaste a azotar públicamente. Eso es ilegal. Si no haces lo que te pedimos, te reportaremos con el César en Roma y perderás todo, hasta tu trabajo como gobernador. Pilato, realizando lo que estaba pasando, estaba cometiendo un error, y sin darse cuenta, estaba por cometer el cuarto error. Escogió su trabajo. Él decidió, cueste lo que cueste, quedarse con su trabajo como gobernador de Palestina. Él no podía perder su trabajo, su posición de gobernador. ¿Qué importa lo que tenga que sufrir Jesús? Él quería seguir de gobernador. Él escogió su trabajo en lugar de Cristo Jesús. Habrá gente en estos días que hacen el mismo error. Habrá gente que digan que pase lo que pase en la iglesia, que sea Dios o que sea Cristo, pero mi trabajo ahí está, yo prefiero ir a trabajar. ¿Hay gente así en nuestros días? Sí, ¿verdad? Es algo muy común. Llegan a conocer la verdad bíblica, pero cuando ven que al seguir a Jesús les costaría trabajo, muchos cometen el mismo error que Pilato cometió. Tengo deudas que pagar, pastor, no puedo ir a la iglesia. Dios comprenderá esto que estoy haciendo, Él me está viendo. La compañía no me deja descansar el sábado, no puedo ir a la iglesia. No puedo perder mi trabajo, lo necesito, pastor. ¿Y Jesús? ¿Qué con Jesús? En la vida tenemos muchas cosas más importantes que nuestro trabajo. Es preferible tener la conciencia tranquila que un trabajo que haga que me dé culpabilidad de conciencia. ¿Cuál será el siguiente paso de Pilato? Él había sido un general, era gobernador, él sabía resolver problemas de toda índole. De repente se acuerda de lo que está pasando y dice: la tradición judía pide que dejemos en libertad a un preso. Tremendo, dice él. Sin importar qué clase de prisionero sería. Esa es la tradición judía. Pilato recuerda que había un prisionero en seguridad máxima esperando su ejecución. Su nombre, Barrabás. Barrabás. Un criminal sin escrúpulos. Un terrorista antiguo. Barrabás había pasado toda su vida como criminal, matando, violando, robando, etcétera, etcétera. Pilato, confiando en que nadie votaría por Barrabás para ser puesto en libertad, lo mandó llamar con todo un pelotón por ser tan violento, exclamándole al capitán: traigan a Barrabás. Minutos después, los soldados lo traían, él protestando porque ya había sido juzgado, no tenía nada que ver en la corte, su destino estaba ya listo y preparado. Los soldados lo pusieron a la par de Cristo Jesús. ¡Qué contraste! El rostro de Barrabás lleno de burla e indiferencia, cruel, déspota y sin escrúpulos. Cristo Jesús, nuestro Salvador, al lado de un criminal, pero así estaba profetizado. Sangre fluía de su frente por la corona de espinas que por fuerza se la pusieron los soldados. Su espalda lacerada por el látigo, parte de su piel despegada, y en su rostro se podía ver el abuso de la causa por la turba. Un sufrimiento imprecedente. Pilato exclamó: he aquí a Jesús, miren a Jesús.
Amigos, si nosotros pudiéramos ver a Cristo Jesús, no seríamos como somos. He aquí a Jesús. La diferencia entre las dos personas era muy notable. Todo lo podía ver. Y Pilato estaba tomando un riesgo confiando que nadie pidiera la libertad de Barrabás. Pilato miró la turba y hace la pregunta: ¿cuál de los dos queréis que suelte? La muchedumbre había sido ya convencida de escoger a Barrabás, y en unisón dijeron: queremos a Barrabás, queremos que sueltes a Barrabás. Pilato no podía creer lo que estaba escuchando y preguntó por segunda vez, mas la respuesta fue la misma: Barrabás, queremos a Barrabás. Y Pilato hace una última pregunta: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo Jesús? ¿Qué pues haré con él? Más de 2000 años atrás, Pilato hizo esa pregunta. La turba exclamó en una voz: crucifíquenlo, mátenlo, crucifíquenlo. Pilato nunca pensó que esto sucedería. Él nunca comprendió el odio de los sacerdotes y fariseos que ellos sentían por Jesús. La vida de Jesús era como un espejo donde ellos podían ver sus faltas espirituales. No lo querían ver ni de cerca. Fue aquí donde Pilato cometió el quinto error. Tomó posición neutral. Pilato quería mantener la posición neutral durante el juicio de Cristo. Él no quería herir o lastimar a Jesús, pero tampoco salió a defenderlo. Tampoco quiso que la gente lo viera diferente. Amigos, hoy día mucha gente está haciendo lo mismo. No quieren despreciar a Jesús, pero tampoco quieren seguirlo. Quieren estar en una posición neutral, buscando la verdad, y cuando la encontramos, no la aceptamos. ¿Estaríamos dispuestos a aceptar la verdad sabiendo que seríamos rechazados o tildados como legalistas? Pocos están dispuestos a hacerlo. Y las Escrituras dicen que muchos son llamados, pero ¿cuántos los escogidos? Pocos los escogidos. Muchos se creen salvos, se mantienen al lado neutral, pero eso no es posible. Todos tenemos que hacer una decisión. Ya sea rechazamos nuestra vida y vamos con Cristo, o rechazamos a Cristo y tomamos nuestra vida. Jesús mismo dijo: el que conmigo no está, contra mí es. Qué tremendas palabras. Si las analizamos en nuestra mente, no podíamos negar la decisión. Pilato, contemplando su siguiente paso, vio que un mozo se acercaba a través de la multitud. Llegando el mozo a él, le ofreció una carta escrita por su esposa. La carta decía: no tengas nada que ver con aquel hombre justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. Mateo 27, 19. Pilato, leyendo la carta, comprendió que era Dios quien estaba inclinando su corazón al arrepentimiento. ¿Qué sería lo que ella vio en sueños? La Biblia no lo dice. Con seguridad vio a Jesús frente a su esposo en el palacio, en el sueño. Tal vez después vio las cruces en el monte Calvario, Cristo en medio de las otras dos. Probablemente en el sueño alcanzó a ver el terremoto que marcó la muerte de Cristo. Y tal vez vio la cortina que se rompió en el templo, significando el fin de los sacrificios. Y finalmente en su sueño, tal vez vio la tumba de Cristo. En este momento Pilato realizó que había llegado a su última decisión. Oh, hermanos, amigos,
Muchos hemos llegado a la última decisión. Tal vez usted se encuentra en esa situación. Tiene que hacer la última decisión. ¿Su salvación o no? Pilato sabía que la última decisión marcaría su destino para siempre. Él lo reconocía. Él sabía todo lo que estaba pasando. Era un hombre inteligente. Fue entonces que cometió el sexto error. Mateo 27:24 dice: y viendo Pilato que nada alentaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este hombre justo, veréislo vosotros. El sexto error de Pilato: pensó que al abandonar a Jesús sería inocente. Qué tremendo. Pregunto, ¿es Pilato considerado inocente hoy en día? No, ¿verdad? De acuerdo a la historia, él fue quien causó la crucifixión de Cristo Jesús. Pilato pensó que al darle la espalda a Cristo demostraba su inocencia. Pero qué error tan grande, amigos. Al dar la espalda a Jesús, estamos diciendo: no te necesitamos. Podemos subsistir sin ti. ¡Qué error tan grande! Aún así, la mayor parte del mundo comete el mismo error. Vienen a las conferencias, aprenden la verdad bíblica, y cuando llega el momento de decidir por Cristo, le dan la espalda a Cristo Jesús. Gracias, pastor, pero no. Gracias. Muy bonitas sus conferencias, me gustaron mucho, pero no. Gracias. No se trata de nosotros, no se trata de la iglesia, se trata de Cristo Jesús. Las verdades bíblicas nos hacen sentir diferentes. Dios espera que obremos responsablemente y espiritualmente al mismo tiempo. Dios espera que aceptemos la verdad bíblica. Pilato dijo: me lavo las manos, inocente soy de la sangre de este hombre justo. Permítame decirle, amigos, el agua lava la tierra sucia de nuestras manos, pero no nuestra pecaminosidad. Solo la sangre de Cristo enjugará nuestros pecados. Ya sea nuestros pecados son lavados por la sangre derramada de Cristo, o somos culpables de la sangre derramada de Cristo. Mateo 27:26 dice que Pilato a continuación lo entregó para ser crucificado. Los judíos guiaron a Jesús fuera de la corte judicial de Pilato hasta el comienzo de la vía dolorosa, como el camino hacia el monte Calvario. Le pusieron la cruz en sus hombros ya lacerados por el látigo, probablemente la misma cruz que había sido reservada para Barrabás. Jesús, en su debilidad de tanto vituperio, no pudo ni siquiera arrastrar la cruz. Los soldados forzaron a un tal Simón el Cirineo para que cargara la cruz por él. Inmediatamente, al llegar a la cúspide del Gólgota, los soldados desnudaron a Jesús completamente. Lo iban a crucificar desnudo para que todos vieran su vergüenza. ¡Qué forma tan cruel de morir! Imagínese usted. Eso hacía la muerte en la cruz más temida. Lo aventaron sobre el madero y empezaron a clavar los clavos en sus manos. Esas manos que habían hecho tantos milagros, esas manos que sanaban enfermos, que restauraban debilidades, manos usadas para bendecir, para salvar, ahora estaban siendo clavadas a un madero. Los pies que habían caminado distancias en pos de aliviar a los inválidos, los pies que iban buscando al pecador para ofrecerle la salvación, pies de misionero, ahora estaban siendo clavados en la cruz. Los soldados más fuertes levantaron a Jesús ya en la cruz
y lo dejaron caer violentamente al hoyo que había sido preparado para recibirla. Cuando cayó la cruz, causó un tremendo dolor a Cristo en su cuerpo. De golpe. Ahí estaba Cristo, clavado en un madero, muriendo la muerte que yo merezco merecer. Muriendo la muerte que usted merece. Cristo estaba muriendo la muerte más cruel, la muerte que hace sentir la separación de Dios. Por eso mismo Él exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Pilato, recapacitando los eventos del día, quería olvidar todo lo que había pasado, pero el rostro de Cristo Jesús estaba impregnado en su mente. Quedó grabado permanentemente. Después, esa misma tarde, Pilato supo que Jesús había muerto más rápido que lo usual. Un amigo de Jesús pidió su cuerpo para darle un entierro honorable a sus restos. Pilato les concedió ese deseo. Los amigos de Jesús bajaron su cuerpo con mucha delicadeza y lo llevaron a la tumba de José, quien había ofrecido su tumba en humildad de amor hacia Cristo Jesús. Ahora Jesús podía descansar. 2 días después, en el primer día de la semana, los soldados que Pilato había mandado para vigilar la tumba regresaron a Pilato dándole la noticia de que Jesús había resucitado. Pilato entonces supo que en realidad había crucificado al Hijo de Dios. Desde ese día Pilato no encontró paz en su mente. El César lo mandó llamar a Roma. Los judíos lo acusaron de varios delitos de poder. Cuando llegó a Roma, el César le quitó su puesto de gobernador, le quitaron su mandato militar y perdió su trabajo. Eventualmente Pilato cometió suicidio, tal vez por su sentir de culpabilidad en la crucifixión de Cristo Jesús, no se sabe. Pilato hizo esta pregunta hace más de 20 años: ¿qué haría usted con Jesús? Esta pregunta viene a nosotros hoy mismo, amigos. ¿Qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? ¿Lo aceptamos como nuestro Salvador personal y Señor? ¿O lo crucificamos nuevamente? ¿Cuál fue la causa de su muerte? Nuestros pecados. Sus pecados, mis pecados. Al analizar nuestros corazones, tal vez encontramos un parecido a los errores de Pilato. Tal vez nosotros hemos evitado hacer la decisión de seguir a Cristo Jesús. O tal vez vacilamos en hacer esa decisión y la dejamos para más después. O tal vez nos hemos comprometido con el mundo y no podemos dejar el mundo porque estamos comprometidos. O tal vez escogemos nuestros diarios quehaceres en lugar de Cristo Jesús. O tal vez tomamos una posición neutral. No queremos herir a Cristo, no queremos lastimarlo, pero no queremos comprometernos con Él tampoco. O tal vez pensó ser inocente al dar su espalda a Jesús. ¿Qué haría usted con Jesús, llamado el Cristo? Pronto llegará el momento de escoger. Estamos viviendo los últimos días. Hoy les estamos dando una oportunidad más de hacer la decisión de seguir a Jesús o no. ¿Estará usted dispuesto a seguirlo y aceptarlo como su Salvador personal hoy mismo? Inclinamos el rostro. Querido Padre, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de reconocer, Señor, que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por esto. Te pedimos que nos guíes en esta decisión que tenemos que hacer y que nos ilumines nuestra mente y nuestros corazones para reconocerlo, Señor,
como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén.